Ok, shalom, hermanos. Shalom. Allá, los que están en la parte de atrás, ¿pueden ver bien la pantalla? No, no bien. Bueno, porque aquí hay muchos asientos disponibles vacíos. Sí. Esto es algo bien curioso, que dentro de las sinagogas, los asientos más peleados, por decirlo así, son los primeros. Porque como está la Torá, el rollo de la Torá ahí, pues todo el mundo quiere estar pegadito del rollo de la Torá. Entonces, acá vamos a tener, pastor, que un futuro próximo tener un rollo de la Torá acá. Amén. Para que la gente venga. Aunque eso tenga otras implicaciones, pero Baruch Hashem. Bueno, hermanos, shalom. Shalom. Bienvenidos a todos a la congregación Roca Eterna, Hain City, Florida Central. Próximamente, ya con el favor del Eterno, en la próxima semana, próximo miércoles, nuestro maestro Rico va a estar acá con nosotros. Este próximo Shabbat, con el favor del Eterno, yo estoy nuevamente con ustedes. Y quiero hacer una oración antes de comenzar. Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, Elohim del cielo, de la tierra, te bendecimos a ti, te alabamos. Te exaltamos, mi Rey. A ti pertenece todo el honor y todo el esplendor, y nada ni nadie se puede comparar a ti. En este momento, Padre amado, a través de los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua, el Mesías de Israel, nosotros nos acercamos delante de ti, reconociendo, Padre amado, que si tú no estás presente, mi Rey, no vale nada. No hay sentido por qué seguir hacia adelante. Y te damos gracias, Padre amado, porque nos has rescatado a través de los méritos del Rabbi Yeshua. Y ahora, Padre amado, en este tiempo sumamente importante, tiempo que debemos conocer, que aprender, que internalizar, Padre amado, para también poder compartirlo con los demás. ¿De qué se trata el estudio de la Torá? ¿De qué se trata el estudio específicamente de esta porción, de esta parashá semanal? Que seas tú, Padre amado, el que des la revelación, el que des el entendimiento, Padre amado, y que provoques que en esta noche pueda haber una circuncisión de corazón también, mi Rey. Te lo pido, Padre amado, a través de los méritos del Rabbi HaKadosh Yeshua HaMashiach. Amén. Hermano, esta semana nosotros estamos estudiando la parashá Aharei Mot, como está en la pantalla. Aharei Mot significa después de la muerte. Y esto se va a estar ubicando momentos después de la muerte de los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abihu. Por eso comienza este título así, después de la muerte. Ahora, esta explicación que nosotros vamos a estar estudiando hoy va a servir como introducción para lo que vamos a concluir este próximo Shabbat. Vamos a estar hablando específicamente del día de Kippur, en hebreo Yom Kippur, y vamos a estar hablando también de algo que nosotros estamos viendo y escuchando cada vez en los medios noticiosos. Yo creo que todos los días se escucha algo de Ucrania, se escucha algo de que cuando la gente está escuchando los rumores de guerra, no sé si a ustedes les pasa, pero esta frase se escucha mucho. Estamos en los últimos tiempos. Y nosotros vamos a investigar qué real hay detrás de que, si es cierto o no es cierto, que estamos en esos últimos tiempos. Porque tiene que ver con esta porción que nosotros estamos estudiando. Así que esta porción se encuentra en Vaikra o Levíticos, capítulo 16, verso 1 al capítulo 18, verso 30. Levíticos o Vaikra en hebreo. Aharei Mot, después de la muerte. Nosotros vamos a encontrar en esta porción semanal 2 mandamientos positivos, o sea, harás, cuando hablo de positivo, y 26 prohibiciones, lo que significa no harás. Comienza esta porción diciendo, no ha de ingresar en todo momento al santuario los Kohanim, entiéndase, los sacerdotes, al Beit Hamikdash, al templo o al Mishkan, al tabernáculo, sin alguna razón en cualquier horario que le plazca. Únicamente podrán ingresar en el recinto sagrado cuando vayan a ejecutar una función
El Cohen Gadol, sumo sacerdote, ni siquiera en Yom Kippur, en el día de la expiación, puede entrar en el lugar santísimo cuando él quiera. Y usted se va a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué el Eterno es tan riguroso? ¿Por qué el Eterno es tan exigente con personas que ya Él conoce, con personas que Él escogió, con personas que Él separó? En este caso con el Cohen Gadol, o el sumo sacerdote, una persona que fue ungida con un aceite especial. Es el mismo aceite que se va a estar ungiendo a los reyes de Israel, el que ungieron a Saúl, a David. Es el mismo aceite que tiene este Cohen Gadol. Así que eso le da un estatus de santidad bien importante al sumo sacerdote. Ahora, nosotros no podemos hablar de Yom Kippur sin hablar de lo que ocurre 10 días antes de Yom Kippur. Como Pesaj, hablamos de que no termina hasta que venga Shavuot, la fiesta de Pentecostés, 50 días más tarde. De la misma forma, Rosh Hashanah o Yom Teruah o Yom Hadim, son diferentes nombres para el mismo día, no va a acabar hasta que venga Yom Kippur. Y esto es algo que en el movimiento de raíces hebreas, incluso en el judaísmo mesiánico, pues no se entiende. Se creen que Yom Kippur, pues Yom Kippur es Yom Kippur, el día más sagrado del planeta en el año. ¿Por qué? Y le puedes hacer una pregunta: ¿por qué es el más sagrado? Te van a dar una explicación, pero la explicación podrá estar realmente conectada con lo que ocurre 10 días antes. Por eso le digo que esto va a servir como introducción. Si yo no pongo esta base, no vamos a entender realmente por qué ese día es tan importante, porque ese día se ayuna. ¿De dónde dice la Torá que hay que ayunar? Es una interpretación, es una tradición. Todas estas preguntas que son válidas, que nosotros debemos hacerlas. Bien, el día de Kippur, denme un segundito en lo que yo me ubico aquí. El día de Kippur, el día que se lleva a cabo la lectura de la sentencia, no solamente para Israel, sino para el mundo entero. Y si usted dice, se lee la sentencia, ¿y cuándo fue el juicio? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Cuándo fue el juicio? Si es un día que se lleva a cabo, se va a leer la sentencia, o sea que el juez o el Tribunal Supremo, ustedes conocen lo que es el mallete, el término el mallete, es el martillito este que usa el juez cuando dice, esta es la sentencia. Es el día que el juez baja el mallete. Pero usualmente el juicio tarda un tiempo. Y eso es lo que nosotros vamos a investigar en esta noche. El mundo comenzó un juicio 10 días antes de Yom Kippur. 10 días, el número 10 es bien importante porque tiene que ver con plenitud. El mundo está esperando un veredicto. Obviamente, los que conocen o los que dicen conocer al Eterno esperan que ese veredicto sea favorable. Ok. No podemos entender, como dije, Kippur sin Rosh Hashanah. En ese mapa que ustedes ven, o en esa línea, esa gráfica, ustedes van a notar que dice Rosh Hashanah y luego 10 días más tarde aparece Yom Kippur. Está totalmente conectado todo esto. ¿Mencionas las fiestas en español? Ok, eso lo vamos a discutir ahora. Si son fiestas o son tiempos señalados, porque dentro de los tiempos señalados hay fiestas, pero no significa que todos los tiempos señalados son fiestas. Como este día de Yom Kippur no es una fiesta. Imagínense, usted está delante del juez, esperando que el juez le diga qué va a ocurrir con su vida ese próximo año. Usted no va a estar como que, sí, estoy contento, porque ese es el juez el que decide. Y el juez por 10 días está
ponderando las pruebas a favor y en contra. Va a ver si usted va a ser rico, si usted va a ser pobre, si usted va a enfermar, si se va a morir la persona o las naciones. No solamente estamos hablando de las naciones. ¿Qué nación vive? ¿Qué nación entra en guerra? Todo eso se discute, se dilucida en esos 10 días que ustedes ven en pantalla, que van desde Rosh Hashanah, que significa cabeza del año, hasta el día de Kippur. Kippur muchas veces se interpreta como el día de la expiación, pero también puede ser el día de la suerte. A ver qué va a ocurrir. Esos días también son llamados Yamim Noraim. En hebreo, Yamim Noraim significan los días de asombro. Esto es importante, es una terminología que usted la va a encontrar en los escritos del primer siglo, escritos nazarenos, o comúnmente llamado dentro del cristianismo como Nuevo Testamento. Son frases que uno lee, pero obviamente como no estamos relacionados con los términos, con las fechas, pues las dejamos pasar por alto. Para eso estamos aquí hoy, para sentar estas bases y que usted pueda internalizar todo esto. Yo no pretendo que usted se vaya 100% aquí, conociendo esto. Hashem sí hace la obra y hace los milagros, pero esto es un tema que toma tiempo, hay mucho detalle, y aquí comenzaremos entonces lo que es una introducción, esperando con el Eterno que más adelante nosotros podemos cubrir esto. Muchos se enfocan en trivialidades como por ejemplo decir, no es Rosh Hashanah, eso es un invento de los judíos que vinieron de Babilonia. El día se llama Yom Teruah, o el día de las trompetas. ¿Han escuchado eso? Y si no lo han escuchado, lo van a escuchar. Sí, hay muchas personas que dicen, no, eso es un término pagano, que vamos a ver si eso es real, si la evidencia que nosotros tenemos y que tiene la misma Torá sustenta que esto es un cuento, algo que ellos recibieron en Babilonia, cuando no es así. Lo cierto es que ese día de Rosh Hashanah o Yom Teruah tiene varios nombres, no es uno solo. La ceremonia del sonido del shofar, que se llama Yom Teruah, o el sonido de la trompeta, realmente es una ceremonia que se llevaba a cabo dentro del templo. Y si está dentro del templo, ¿quiénes son los protagonistas? Los Kohanim, los sacerdotes, descendientes de Aarón. Así que cuando el templo se destruye, obviamente pues muchas de estas cosas se van a celebrar fuera del templo, no hay templo, se va a la diáspora, pero esto pertenece a la jurisdicción del templo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que digamos que mañana se anuncia que el templo se va a construir y se da esa construcción, no tenemos la jurisdicción de sonar shofar, porque todo eso entonces le va a pertenecer al templo. Ahora sí, nosotros tenemos la obligación, específicamente los varones, de subir 3 veces al año allá, y muchas cosas cambiarían. Yo estoy seguro que los pastores y las congregaciones del otro campamento que reciben diezmos van a tener un problema grande, porque en el templo van a decir, el diezmo ahora le pertenece a todos los levitas que están acá, deben de enviarlos acá, y se van a meter en problemas mucha gente. Pero eso todavía no ocurre porque no hay un templo. Pero estamos hablando de jurisdicción, y yo sé que ustedes ya van entendiendo por qué la jurisdicción. Porque el Eterno no cambia, ¿cierto? Entonces, si Él no cambia, es el mismo ayer, hoy, siempre, pues los diezmos tampoco pueden cambiar. Bien. Rosh Hashanah o Yom Teruah, nosotros encontramos en Vaikra o Levítico 23. Esto se va a leer la semana próxima con el favor del Eterno, la próxima parashá. Y dice en el capítulo 23, en el verso 1, habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles los tiempos señalados de Hashem.
No dice las fiestas. Dice los tiempos señalados de Hashem. En hebreo, Mikra Kodesh. Tiempo señalado. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Serán estas. Y comienza la descripción, comenzando con el Shabbat semanal. Hablamos este pasado Shabbat, que el Shabbat semanal es una cita del Eterno. El rey llama. No cualquier rey, el rey del universo. Está llamando. Y le dice a todos los hijos de Israel, espero verte el día que te estoy llamando. Y pasa lista. Y pasan cosas cuando la persona no se presenta en el día santo. Y no hay ningún tipo de problema hasta que la persona dice, no es que yo amo al Eterno. Olvidando que la palabra amor viene de ahabá en hebreo, que tiene que ver con pacto. O sea, está diciendo, es que yo estoy en pacto con el Eterno. Y el Eterno dice, sí, y si estás en pacto conmigo, ¿por qué no te vi en nuestra cita? Y se mete problema a la persona. Entonces ocurren diferentes situaciones y uno dice, ¿por qué me pasan estas cosas? Bueno, si estabas en pacto con Hashem, ahabá, en amor con Hashem, no cumpliste, pues tienes una infracción. Pero ese no es el tema de hoy. Enfóquense, hermano. No me cambien la conversación, por favor. Entonces, en el verso 23 del capítulo 23 dice, que tiene que ver con el tema que estamos discutiendo hoy. Y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de la trompeta y una santa convocación. Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen la costumbre de, en las noches, mirar al cielo y buscar la luna? 1, 2. Ok, eso es necesario, hermano. ¿Por qué es necesario? Porque Génesis dice que el Eterno puso las lumbreras como señales. Puso lumbreras como señales. O sea, las estrellas, la luna, el sol, anuncian tiempos. No es que usted se vaya ahora a consultar a las estrellas, no me malinterprete. No se trata de eso. ¿Quién hizo las constelaciones? Fue el Eterno. Hay un plan profético que está en las constelaciones, pero ese plan no cambia, el mensaje nunca cambia, siempre va a ser el mismo. Problema con el zodiaco acá, griego, pagano, es que cada día le cambian el significado. Pero eso es totalmente desvirtuado. Y precisamente esta madrugada, la luna estaba menguante, llegando ya a sus últimas fases. Eso lo que indica es que el mes se va a acabar, que el mes del Creador se está acabando. Y cuando la luna desaparece, tenemos una indicación de que comienza el nuevo mes. No sabemos si se va a tardar 24 horas en volver a salir la luna, 48 horas o 72 horas en salir. No se sabe. Los científicos acá hacen un método que dice, tal día se puede ver. Cuando la luna se esconde y desaparece, que todo el mundo que sigue el almanaque hebreo y el Israel antiguo vio que la luna se desaparecía, todo el mundo sabía que comenzaba ya, en cualquier momento, un nuevo mes. Era la única forma de poder ubicarse en dónde estaban. Ahora, esa fase de esa luna que se desapareció se le llamaba en aquel tiempo el día y la hora que nadie sabe. El día y la hora que nadie sabe. Porque nadie sabe si sale en 24 horas, en 36 horas, en 48 horas, en 72 horas. Cambia el mes. Pero el día y la hora que nadie sabe. ¿Recuerdan esa expresión? Ok, ya se pueden ubicar más o menos de qué entonces está hablando el rabino Shaul. El día y la hora que nadie sabe vendrá. Exactamente, pero no cualquier mes. Lo dice en hebreo, pero como nosotros nos removieron de la cultura, pues no nos damos cuenta. Ahora, el rabino Shaul dice también en un abrir y cerrar de ojos. Ok, eso es una clave que se daba a las personas que enviaban del templo a buscar la luna. Poder identificar dónde está la luna y no decir, mira la luna. No,
sino que vieron la luna y para que nadie se vaya a enterar de que están buscando la luna, simplemente guiñaba el ojo al compañero y esa era la señal de que había visto la luna. Y ese es el abrir y cerrar de ojo que está hablando el rabino Shaul, Pablo. Pero te dice cuándo va a ocurrir esto. ¿Vieron qué interesante? Que los misterios poco a poco se van aclarando. Bien, seguimos. Otros nombres para este día, bien importante, hermano. Rosh Hashanah significa cabeza del año. Se le llama también Yom Teruah, día de sonar el shofar o la trompeta. Se le llama Yom Hasikaron, el día de la recordación. Se le llama Yom Hadin, el día del juicio. Grande y terrible es el día del juicio de Hashem. ¿Se acuerdan esa expresión? Que lo hemos escuchado muchas veces a través de la Biblia, pero está hablando de un día en específico. No está hablando de temporadas. Está hablando de un día específico, en un mes en específico, en un año en específico. Yom HaKiseh, el día del trono. Yom Hashem, el día de Hashem o el día terrible del Señor. Todos esos nombres que ustedes ven ahí en la pantalla son en alusión al día de Rosh Hashanah o al día del juicio. Ahora se está contestando la pregunta que yo lancé hace un rato de si Yom Kippur es cuando se lee el veredicto, ¿cuándo comenzó el juicio? El juicio comenzó 10 días antes, el día de Rosh Hashanah. Un día de juicio. Más vale que todos y cada uno de nosotros digamos presente ese día, porque se da todos los años, todos los años, todos los años. Micrófono, hermana, micrófono. En algunas partes del Antiguo Testamento, como se le llama, se encuentra mucho la expresión el día del Señor. Oh, sí. O el día terrible del Señor también. Claro que sí. Recuerdo ahora que en Joel. Sí. Está hablando de eso. Se está refiriendo a este tiempo del año. Correcto. Se está hablando de eso. No solamente ahí. Cuando el rabino Shaul de Tarso, Pablo, habla en Primera de Tesalonicenses y dice, en un abrir y cerrar de ojos, le está dejando saber de qué día le está hablando. Porque el Rosh Hashanah era el primer día, tan pronto se avistaba la luna. La luna tiene una particularidad que uno puede verla, esa primera borde luminoso que se ve, que es bien difícil que se vea, bien poco. Y usualmente saldría como para, ubicándola acá en Florida, en esta fecha, saldría como a eso de las 6:30, 7:30 de la tarde. Lo que hay es un periodo de tiempo bien corto para poder verla. Ya en aquel tiempo que el templo estaba en pie, los exploradores que eran enviados en pareja a los 4 puntos de Israel estaban buscando. Cuando ellos detectaban eso, se iban nuevamente para el templo. Ahora, tenían que pasar por unas etapas de cuestionamiento. Llegaban al templo, al templo no, a los atrios del templo, había unos edificios a la parte de afuera, se separaban estas parejas y en unas cámaras le preguntaban, ¿cómo tuviste la luna? Y le demostraban dibujos. Y para estar seguro de que estaban diciendo la verdad, tenían que contestar las mismas cosas en lugares separados. Luego, entonces, enviaban mensajeros, habían unas fogatas especiales para anunciar que comenzaba el nuevo mes, pero no sería hasta el siguiente día que se comenzaría ese mes. Por eso es que Rosh Hodesh, el comienzo del mes, siempre dura 2 días por ese evento. Porque es muy difícil verlo en el primero y hay que darle oportunidad a que el mensaje llegue. Hoy en día hay teléfono, hay internet. En aquel tiempo no había nada de eso. Continuamos.
Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Hermana, micrófono, por favor. Es que las personas que están conectados quieren saber. Eso era que yo tenía la duda que Rosh Hashanah. Esa es la cita, Ese es el primer día, el día del juicio. el día del juicio. Sí. Y el primero del mes, ¿cómo se le llama? Rosh Hodesh. Oh, El día de la luna renovada o la luna nueva. Yom Rosh Hodesh y Yom Hashanah es similar, porque siempre la cabeza del año va a ser un Rosh Hodesh, siempre. Y nosotros vamos a tener muchos Rosh Hodesh a través del año, pero solamente uno es el día del juicio, que es Rosh Hashanah, que es el día que se suena la trompeta. Hay un lenguaje que es necesario que nosotros lo conozcamos. Por ejemplo, Primera de Tesalonicense dice, al final del sonido de la trompeta final o del último shofar. Lo han escuchado, lo han leído muchas veces. Eso es Rosh Hashanah. Porque hay una ceremonia donde se están tocando 100 veces los shofarot y el último, obviamente, se llama el último shofar. Y de eso es que está hablando Pablo, Shaul. Hay una diferencia que nosotros la vamos a notar un poco más adelante, no se la voy a decir ahora, pero son pequeños detalles los que hacen la diferencia. En pantalla tienen los días de asombro. Estos días de asombro son llamados también los días terribles. Muchas personas que están viendo lo que ocurre a nivel mundial, donde el mundo posiblemente entrará en la Tercera Guerra Mundial, posiblemente, están diciendo, wow, estos son los últimos tiempos. Pero están sacando fuera de contexto el lenguaje por no conocer las fechas del Creador, almanaque del Creador, y los tiempos festivos o tiempos señalados del Creador. Ahora nosotros, como buenos estudiantes de la Torá, estamos siguiendo la Torá. Eso hace que nosotros nos convertamos en juristas, porque la Torá es un documento legal. Y tenemos que venir aquí a estudiar la ley, a indagar qué pasaba aquí, cómo nosotros podemos interpretar esto. Y esto va a hacer que nosotros, y esto le exhorto, hermano, a cada uno de ustedes de manera individual, que usted se haga de un libro de oraciones para cada festividad y tiempo señalado. El Sidur que hemos presentado aquí todos los Shabbat, eso es para la semana y el Shabbat semanal. Pero cuando llega un tiempo señalado, tiene su libro de oraciones específico para esa fecha. Es necesario que nosotros hagamos la asignación y tenemos una biblioteca, vamos a tener una biblioteca personal donde tengamos esos libros, porque en esos libros, que es donde está la liturgia de ese día, encierran los secretos mesiánicos que le deja saber a ustedes cuándo viene el Mesías, en qué momento y cómo va a ser todo. Problema que existe hoy en día, que como se ha levantado un espíritu de antisemitismo y antiliturgia, porque yo no me quiero ver judío. Tenemos un problema porque el Mesías de nosotros es judío. Porque todos los primeros seguidores de Yeshua eran judíos. Y muchos de ustedes quizás no lo saben, también sus ancestros eran judíos. Entonces tenemos que sacar eso para afuera porque el pacto es con el pueblo de Israel, no con el pueblo gentil, con el pueblo de Israel. Necesitamos conocer esa liturgia porque le pertenece al Eterno y por ende le pertenece a nuestro pueblo. Y cuando llega la liturgia nos vamos a dar cuenta que hay un lenguaje que estamos comenzando a conocer, como los días de asombro, o el día terrible del Señor, o el día del juicio. Y cuando usted lea eso, usted va a decir, wow, realmente estoy en un ensayo de lo que va a ocurrir en X cantidad de tiempo. Y tenemos que familiarizarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que tener nuestros manuales de instrucción. Sí, tenemos la Torá, tenemos los escritos nazarenos,
pero necesitamos esos libros. Así que apúntelo. Debo conseguir. Se llaman los Matzorim. Matzorim en plural. El Matzor de cada tiempo señalado. El Matzor de Pesach, el Matzor de Shavuot, el Matzor de Rosh Hashanah, el Matzor de Yom Kippur, el Matzor de Sukkot. Y tenerlos porque todos los años lo vamos a utilizar. Y si se queda con nosotros, cuando digo nosotros, con Rico, con la hermana Lisa y conmigo, vamos a utilizar esos también libros para estudiar y encontrar qué el Eterno está diciéndonos. Y no esperar simplemente a que llegue el momento, la fiesta, sacamos al libro así, desempolvarlo, hasta el año que viene, no. Así que vamos a hacer ese esfuerzo. No son costosos. Y luego de eso usted le puede preguntar lo tiro al medio, a nuestro maestro Rico, ¿dónde lo puede conseguir? Bien, en pantalla tiene 2 sefer, 2 libros. El libro de la vida, Sefer Haim, y el libro de la muerte o de los muertos, Sefer Hametim. Esos libros son bien importantes. Esto no es un invento judío. Muchas veces quizás lo has leído, pero como no hemos sido educados, pues no lo podemos detectar. Daniel 7, en el contexto de Rosh Hashanah. Daniel 7, el verso es el 9, si estoy viendo correctamente. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Los libros. Hermano, llevamos quizás media hora hablando del tema. Ahora cuando usted lee que dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿de qué día estará hablando? Kippur, ¿quién dice más? Rosh Hashanah, porque el juez se sentó. Y ahí es que está comenzando el juicio. Y el día de Rosh Hashanah es llamado día del juicio. ¿También Yom Kippur es llamado el día del juicio o no? Se le llama día del juicio, pero debemos entender que el juicio empezó 10 días antes. Esa es la culminación del juicio. Prosigo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Quiénes son los santos? Amén. Se le dio autoridad. Pero tengo que hacer aquí una aclaración. Vamos a notar que hay 2 audiencias. Uno que están pasando por esta situación y otros que no están pasando por esta situación, pero ya eso sería tema para otro estudio un poco más extenso. Y dice, hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará y la hollará y la despadecerá. Ok, a eso mismo. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros no conocemos el lenguaje y cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo hoy en día a nivel mundial, se comienza a malinterpretar, porque lo que escuchamos constantemente es, viene la guerra de Gog y Magog. ¿Han escuchado eso? La guerra de Armagedón. Y ponen como que esa guerra es la final, cuando esa no es la guerra final. Esa es una guerra del tiempo, del último tiempo, por decirlo así. Pero esa no es la guerra final. La guerra final es la guerra de Jerusalén.
Están los profetas. Los profetas te hablan de esa guerra y te dicen, en ese día Judá peleará. Pero esa es la final, no Armagedón. El problema es que como el pensamiento escatológico cristiano no está alineado al pensamiento escatológico judío. Y ahí es donde vienen las fallas de interpretar, y ya mismo viene un rapto, y esto va a cambiar porque viene ya mismo el nuevo milenio. Pero en la mente judía no están pensando nada de estas cosas. Nada de estas cosas. Les recuerdo que la Torá se le entregó al pueblo de Israel. Ellos son los custodios. Para poder entender entonces esto, es necesario poder entender nuestra cultura o la cultura de nuestros antepasados, la cual nosotros fuimos removidos. Educados en otra cultura totalmente ajena de todos estos puntos. Y desgraciadamente cuando comenzamos a buscar, ¿y qué pasará ahora? ¿Y dónde lo dice? No nos estamos sintonizando a la fuente real. Y ahí es que comienzan las fallas. Pero no se asusten, hermano, no se asusten. Esa guerra de Gog y Magog, todavía eso no viene. Y tampoco, si llega a pasar de aquí a unos cuantos años, no es la última. Así que no tenga temor. Usted procure de todos los días vivir como si fuera su último día aquí en la tierra. Todos los días, esforzándose. Perdón. La última guerra es cuando el Eterno viene con su ejército. La guerra de Jerusalén. Esa. Sí. El Mashiach viene con el ejército. Sí. Eso es otro tema. Entonces, creo que esta es la que estamos, ¿o no? Sí. Sigo en Daniel 7, verso 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes. Tras ellos se levantará otros, el cual será mayor que los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. O sea que ya desde Daniel se nos está diciendo que el antimesías iba a cambiar los tiempos del Eterno y la Torá del Eterno. Lo que estamos viviendo hoy en día. Casi todos nosotros, descendientes de Israel, dispersos en las naciones, que se había perdido la identidad, que yo no sé cuántas generaciones ha pasado desde que un ancestro suyo o mío estuvo en la Torá. Y de repente, usted es el primero que dice en su familia, en su casa, yo voy a seguir la ley de Hashem. Fuimos esparcidos. Hay una profecía que dijo, van a ser esparcidas y van a adorar la madera, van a adorar las piedras. Se le va a olvidar quiénes son ustedes. Eso fue Moshe que lo dijo en Devarim, en Deuteronomio. Pero si allá donde tú te encuentras reconoces que estás mal, te arrepientes, me buscas, caminas en mis estatutos, estoy parafraseando, entonces te voy a recoger de los 4 puntos de la tierra y te voy a dar la tierra que heredaron tus padres. Amén. Pero es condicionado. Dice, si haces shuvá, si retornas a mí y comienzas a caminar en mis estatutos. Y eso significa que tenemos que probarnos en la dispersión, aquí en Estados Unidos, o en Latinoamérica, donde quiera que usted se encuentre, tenemos que probarnos aquí. Y si le somos fieles al Eterno aquí, entonces viene la segunda parte de la promesa. Te voy a llevar a la tierra de tus antepasados. Y tú la vas a heredar. Y diga, yo la voy a heredar. Y la tierra es buena, mi hermano. Bien buena. Y allí nos vamos a sentar. Y allí vamos a hacer el trabajo que se supone que nuestros ancestros hubieran hecho. Allí no hay cabida para el miedo. Allí hay que hacer lo que Hashem nos envió a hacer.
Entonces, Daniel 7 dice, y entregados serán en su mano hasta tiempo y el medio de un tiempo, empero se sentará la corte, escuchen el lenguaje, empero se sentará la corte y quitarle su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Se sentará la corte. ¿Qué lenguaje es ese? Rosh Hashanah, 10 días antes de Yom Kippur. Hermano, se está dando cuenta que es importante estudiar cuándo comienza el juicio para poder entender cómo es el día del veredicto. Porque yo les aseguro que cuando llegue Rosh Hashanah, usted va a tener otra idea. Y cuando pasen 10 días y aparezca Yom Kippur, lo va a ver totalmente diferente. Si le dicen, mira, tienes que ayunar 24 horas, usted va a decir, yo ayuno 48. Porque mi año depende de lo que yo he hecho estos últimos 10 días, pero realmente no están todos los últimos 10 días. Uno comienza a buscar misericordia de parte del Todopoderoso 40 días antes de Yom Kippur. Comienzan los rezos de madrugada. Cuando digo rezo, no se asuste porque no estoy hablando del rezo católico. No. Estamos hablando un rezo con kavaná, con intención del corazón. De madrugada, buscando al Eterno, buscando misericordia. Vas a presentarte, me voy a presentar delante del Eterno en un juicio. No hay nada que yo pueda ocultar. Todo lo que yo hice, bueno o malo, está escrito. Y se le va a estar leyendo al rey. Hizo esto, no hizo, todo. Y el rey, que es justo, va a decidir qué va a pasar con nosotros el próximo año, que comienza, el veredicto comienza después de Yom Kippur. Así que esos 40 días son bien importantes. Esos 40 días son los 40 días que nuestro Santo Maestro Yeshua estaba en el desierto ayunando y orando. Que el Satán lo tentó. Y nuestro rabino Yeshua, ¿él estuvo esos 40 días antes de Rosh Hashanah o eran antes de otros? Yom Kippur. Antes de Yom Kippur. Antes de Yom Kippur. Apartado, pidiendo misericordia. Y esto es interesante. ¿Quién ha leído la carta de Jacobo, llamado Santiago? Una de las mejores cartas que usted puede leer. En esa carta dice que la mala inclinación que tiene toda persona es lo que procede a llevarte a la tentación. Hagan la asignación y lean esa carta. ¿Por qué le digo esto? Porque nuestro Santo Maestro Yeshua fue tentado. Pero si él no tiene mala inclinación, no podía ser tentado. Pero él tiene mala inclinación, por eso fue tentado. El mismo Rabino Shaul dice que él aprendió la obediencia. El mismo Rabbi Yeshua dice, si yo vencí al mundo, ustedes también lo pueden vencer. Sería bien fácil que no tuviera mala inclinación porque siempre va a fallar al bien. Pero eso es un ejemplo para nosotros. Eso no le quita a él, porque él tenía la verdadera naturaleza humana. Ahora, todo cambió después. Continuamos. Ya se está hablando del periodo crucial de los 3 años y medio, que son el tiempo peor de lo que se le llama la angustia de Jacob o la gran tribulación. La angustia de Jacob, dice Jeremías, y tiempo de angustia será para Jacob. Está hablando de ese momento, de los días terribles que vendrán. Pero sí estamos hablando de 3 años y medio. Sí, pero ya eso es otra etapa. No podemos mezclar lo que es el periodo de la angustia de Jacob con el día del juicio. El día del juicio siempre ocurre una vez al año. El 7º mes, el primer día de ese 7º mes. La angustia de Jacob
que también es para Israel, pero es para una audiencia en específico de Israel llamada los tibios, porque tienen que definirse. Realmente hay 3 libros, no son 2 libros. Tenemos el libro de la vida, donde están anotados todos los justos, todos los sadiquims. Tenemos el libro de los muertos, o de la muerte, donde están todos los malvados. Y tenemos un libro que está en el medio, que se llama el libro de los indecisos. El que está anotado en el libro de la vida ya no va a salir de ese libro. Se queda ahí. El que está anotado en el libro de los muertos también se queda ahí. Él no va a poder ser pasado al libro de la vida. Pero los que están en el libro de los indecisos pueden ir o a la derecha o a la izquierda. Los tibios son esos que están en ese libro. Ni tibios ni calientes. O sea, no están en ninguno de los dos. Esas personas que son parte de Israel, lo voy a poner en otro contexto. ¿Cuántas vírgenes hay? 10. Son 10 tribus, ¿verdad? Tenemos 5 sensatas y 5 insensatas, pero las 10 son parte de Israel. Y tienen lámparas con aceite, 5 de ellas. ¿Qué dice el salmista en cuanto a la Torá? En cuanto a las lámparas y el aceite. Lámpara es a mis pies, tu palabra que es tu Torá. Ok, si tienes Torá, tu lámpara está llena. Si no tienes Torá, no tienes aceite. Las que tienen Torá o tienen aceite pueden distinguir las sazones del tiempo y pueden percibir cuándo viene el novio o el Mesías. Pero las que no tienen Torá, o sea que no tienen aceite, no saben distinguir y van a fallar cuando venga el novio y ustedes saben qué va a ocurrir. Y esas que son indecisas, que son que están inseguras, que están tibias, se les da la oportunidad, pero tienen que pasar por todo ese proceso de la angustia de Jacob. ¿Preguntas o dudas? ¿Nos estamos entendiendo? ¡Wow! Pronto. Muy pronto. Pues, el sábado nos da otro. Ok, el sábado va a ser un pequeño repaso de esto y el resto de la parasha. No, hermano, por eso dije, no pretendo que lo capten todo, pero es necesario entenderlo. Claro. Dice el Eterno al profeta Oseas, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Al conocimiento hay que añadirle virtud. A la virtud, la confianza, la fe. ¿Y a la fe qué? Vamos, ustedes saben. Hay que mantenerse siempre. Si sigues la Torah, vas a arrastrar con todas estas cosas. Todos los que tengan dudas las pueden anotar y al final vamos a tener unos 10 minutos para poder discutirlas, porque me queda bastante material por cubrir. Son 50 slides y voy por el 14. Y son las 8:20. Ok, entonces hermano, es necesario, anote la pregunta, hermana, anote la pregunta. Porque poder entender estas cosas nos va a poder ayudar con lo que estamos viendo afuera. Afuera el mundo que no conoce la Torá, el mundo que, voy a ponerlo así, son parte de las 10 vírgenes pero no tienen aceite. Cuando no tienen la Torá y esto se comienza a poner todavía un poco más fuerte, van a perder la esperanza muchos de ellos. Muchos de ellos van a decir, no voy a creer en nada y lo voy a dejar todo. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder lidiar con ellos, para poder brindarle ayuda y también a nosotros mismos poder entender qué está ocurriendo. No piense que usted vino en esta fecha, en este tiempo, por casualidad. ¿No? Si el Eterno permitió que usted llegara a este tiempo, al tiempo de ver la restauración de todas las cosas, es por algo.
que Él sabe que usted tiene. Y usted ama al Eterno. Y para los que aman al Eterno, todo obra para bien. Todo es todo. No es ciertas cosas, es todo. Entonces, simplemente nosotros vamos a mantenernos enfocados y saber que tenemos que llevar a cabo una misión y completarla. Recuerde que lo que más importante es la próxima vida. Por eso le digo, no se aferre a lo que usted tiene o cree que tienen en este tiempo. No se aferre a eso. Su casa, su terreno, su parcela, su hacienda está en Israel. ¿Ok? Por más bonita que usted crea que la tiene acá, está en Israel. Así que piense en eso y continuamos. Fue por acá. Ya hemos escuchado algo acerca de la Mishnah. Mishnah es como se comienza a escribir todo lo que pasaba en el templo, toda la tradición oral, cómo se copió. Y dice en el tratado Rosh Hashanah 1:2. En Rosh Hashanah todos los seres humanos pasan delante de Él, del Eterno, cual rebaño, tal como está escrito, Salmo 33:15. El que forma los corazones de todos ellos considera todas sus acciones. Además, dijeron en el Talmud de Babilonia, tratado Bava Kamas 10a, tanto el sustento como las carencias de las personas son establecidas en Rosh Hashanah. Brinqué uno. Así que es importante que usted se dé cita. Porque primeramente usted dijo, y cuando usted dijo es como si usted hubiera firmado un contrato. Yo voy a estar ahí siempre contigo, Hashem. Amén. Lo dijo. ¿Puede volver a repetirlo? Ahora los amenes fueron menos. Amén. Bueno, usted se quiere comprometer con el Eterno así mismo se compromete con usted. Pero esto es bilateral, ambas partes. No es solamente de allá. No, Hashem quiere ver fidelidad. La fidelidad comienza en lo más básico, nivel más sencillo, todos los sábados, que comienza la puesta del sol del viernes. Ahí empieza la fidelidad a probarse. Y si le somos fieles a eso, que es lo que tenemos semanal, lo dije el Shabbat pasado, semana tras semana tenemos un Shabbat para hacerlo mejor cada Shabbat. Es una cita. La cita. Imagínense, Hashem, los que tienen el Sidur y hacen, aunque sea las oraciones de recibimiento de Shabbat, dice, el anciano de días viene a la mesa. Usa el lenguaje que tiene Daniel. Viene Hashem a la mesa con usted. Por eso es que no estamos en pantalones cortos en la mesa no, nos ponemos bonitos. La mesa está bonita, viene Hashem. Y es un ensayo. Por eso es que yo personalmente estoy en contra de tomar la Torah livianamente. No, hay que esforzarnos todos los días a hacerlo mejor. Y cuando llega entonces el tiempo señalado de más alta santidad, como Rosh Hashanah, imagínense, hermano, si nos ponemos bonitos en Shabbat, ese día tenemos que ir a la tienda de Tuxedo cerca y quiero presentarme porque el rey me está esperando y quiere una cita mejor. Y suena gracioso, pero hermano, es cierto, es una práctica. Dice que todas las personas van a pasar por un juicio ese día de Rosh Hashanah. ¿Han escuchado acerca de los cabritos y las ovejas? ¿Usted sabía que eso es en términos de Rosh Hashanah también, el día del juicio? Que cuando venga voy a separar los cabritos de las ovejas. ¿Sabe qué? Ambos están dentro del rebaño de Israel. Tanto la oveja, obviamente, y el cabrito. El cabrito es el que hace igual que la oveja, hace el ve igual, pero no obedece. Y el pastor le dice algo y el cabrito por allá diciéndole sí, brincando.
pero no obedece. Y se ven bonitos, pero no obedecen. Y al final del tiempo, el pastor de pastores, el gran Roé, el Mesías de Israel va a decir, pues mijito, lo siento, pero tú te vas acá y las ovejitas se van aquí. Porque las ovejas siempre escuchan a la voz del pastor y lo siguen. Lo que usted menciona es verdad. Cuando están el cabrito y, bueno, ¿cómo se le dice? El corderito. El cordero. Nosotros tuvimos pequeños y estamos hablando como unos 50 cabritos. Wow. Y unos 20 corderitos, o sea, pequeñitos. Le nombramos borreguito. Sí, los borregos. Y podía ver la diferencia. Todos los cabritos brincando arriba de la casa, así iban toda la pared y brincaban y daban vuelta y bajaban para acá. Y el borreguito no, jugando abajo, así como esperando que ellos regresaran, ¿sabe? Y le gritabas al cabrito, no hace caso. Y al borreguito sí, como si le da pena. Y se agacha y se va a su lugar. Eso es lo que usted dice. Bueno, yo lo viví, yo lo estuve. Y era un problema con esos cabritos dando vuelta toda la tarde. Y mire que hay bastante en las congregaciones. ¿En serio? ¿En serio? Están ahí. Y sí es cierto que el ruido que hacen balan igual, o sea, es el mismo ruido. Igual, todo es Y igual. lo escuchas igual, pero ya cuando lo miras brincando, dices, oye, pues, ¿qué le pasa a este? Amén, amén. Así que, hermano, diga, yo soy una oveja. Yo soy una oveja. Ok, y el pastor tiene ahí rápido, si ve algún chifle que está saliendo, él va a ir a... No, es cierto eso. Y no se digan los adultos, cabra adulta. Ok, seguimos, hermano. ¿La están pasando bien? Ok, Baruch Hashem. Necesito que digan que sí para que le dé un buen reporte a Rico. 5 estrellitas. Bien, en la Mishnah también, el tratado Rosh Hashanah 16b, dice, la Gemara es muchos comentarios de diferentes rabinos de diferentes épocas y no se ponen de acuerdo, ¿ok? Cualquier persona que le diga, porque el Talmud dice esto y eso es malo, es que el Talmud no tiene una sola opinión de un solo punto, tiene muchas opiniones. La Gemara, que son todas estas opiniones, vuelve a hablar del día del juicio, Rosh Hashanah, y dice, el rabino Kruspedai dijo que el rabino Yohanan dijo, se abren 3 libros en Rosh Hashanah ante el santo, bendito sea, uno de personas totalmente malvadas, uno de personas totalmente rectas y uno de personas medianas cuyas buenas y malas acciones están igualmente equilibradas. Las personas completamente justas son inmediatamente escritas y selladas de por vida. Las personas totalmente malas son inmediatamente escritas y selladas para la muerte. Ahí está Hitler, Mao Zedong, Stalin, todas estas personas están ahí. Y dice, y la gente común se queda con su juicio suspendido desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, quedando su destino indeciso. Si lo merecen a través de las buenas obras y misbot, mandamientos, que realizan durante este periodo, se escriben de por vida. Y si no lo merecen, están escritos para la muerte. Pero aquí tengo que decir que ahí no es donde usted dice, pues déjame dar mucho dinero y a ver si me zafo del castigo. No. Porque aquel que escudriña el corazón y los riñones, nada se le va a escapar. Y va a ver su intención real. Así que no piense que usted puede comprar a Hashem. Y esto era un problema que pasaba en el primer siglo. Decían Maser HaTorah, las obras de la Torah. Personas que creían que por tener mucho dinero podían sobornar o chantajear al Eterno. Cometí un pecadito de esta índole, déjame darle unas cuantas moneditas de oro al Eterno y así yo cubro. No. Podrás comprar a algún hombre, pero a Hashem no. Y tenemos que tener siempre presente esto. Por eso es que el mismo Rabbi Yeshua dice, es más difícil que un rico se salve, porque el rico usualmente, no en todos los casos, porque siempre están las excepciones, usualmente dice, esto lo resuelvo con dinero. Pero con Hashem no puedes tratar así.
porque Él ve todo, nada se le va a pasar. Y cuando emita el veredicto en Yom Kippur, entonces veremos a ver si tenía razón el Eterno o no tenía razón. Y Él siempre tiene la razón. Vamos a notar que en Yom Kippur hay un shofar que se va a sonar de ram, de carnero. No es el shofar grande de antílope que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino es un shofar un poco más pequeño, con mucha vuelta. Y ese shofar, usualmente, tradicionalmente, se le recubre con oro. El oro tiene que ver con la divinidad, tiene que ver con la libertad. Hay otro shofar de la misma especie de ram, de carnero, pero estaba cubierto de plata. Plata siempre es redención, siempre va a ser redención. Y ese shofar de plata se va a estar sonando en Rosh Hashanah, que anuncia la redención, la Geulá en hebreo. Ese es el shofar que habla Pablo en 1 Tesalonicenses. El shofar de oro que anuncia el jubileo, el Yobel, donde todas las deudas son canceladas, donde está la libertad para todos, es el que anuncia a nuestro Santo Maestro Yeshua en Mateo 24. Hablan de trompetas, pero una es última trompeta, la que está hablando Pablo, y la de el Ribi Yeshua es la gran trompeta. Una es en Rosh Hashanah, otra es en Yom Kippur. Importante poder aprenderse estos detalles, porque así vas a poder identificar de qué día está hablando ahí. Vamos a ver. Temas que se van a discutir en este día de Rosh Hashanah. La coronación de Mashiach o del Mesías. La resurrección de los tzadikim o de los justos. La boda del Mesías. El juicio de la Bimá. La Bimá es como un estrado. La reunión. La reunión tiene diferentes nombres, llamada Asaf en hebreo o Kashach. También significa recogimiento. Y el día del Señor, el día terrible del Señor. Hago una pausa. Necesito saber si me están siguiendo. Y si no me están siguiendo, por favor, levante la mano. Y yo en confianza voy a repetir. Estos temas se van a hablar en el día de Rosh Hashanah. Son temas que tienen que ver con ese día. Temas que tienen que ver con el día de Rosh Hashanah. La coronación del Mesías, la resurrección de los justos, la boda del Mesías, el juicio de la Bimá o del estrado, la reunión, el recogimiento, el Asaf, el Kashach y el día del Señor. Todo está hablando del mismo día. Es un acontecimiento que se da todo el mismo día. Recuerde que para el Eterno no hay tiempo y espacio. La jurisdicción en el cielo, donde ellos están, no tiene las leyes acá de tiempo y espacio. Así que allá pueden estar pasando años y años y años. Para nosotros, para ellos no está pasando nada, simplemente unos segundos. Gracias, hermano. Lenguaje de Yom Kippur en Apocalipsis. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Muchas personas yo he escuchado en este tiempo, los últimos años, decirlo. Se abrió el sexto sello, el séptimo sello, se abrió tal sello. Por desconocimiento al lenguaje de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Media hora. Usualmente, ustedes conocen ya lo que es la oración llamada la Amidá. ¿Todos conocen cuál es esa oración? Es una oración que usualmente es la parte más íntima del rezo en la mañana, en la tarde, donde tú vas bien calladito delante del Eterno y casi ni se escucha a la persona. El concepto de que casi ni se escucha a la persona hablando se toma de Ana, la mamá de Samuel, cuando le estaba rogando al Eterno en el tabernáculo de Shiloh que por favor le diera un hijo. Y Elí, el sumo sacerdote, la miraba y decía, esta está borracha.
porque no la escuchaba hablar, solamente mover los labios. De ahí se toma el concepto de hacer una oración silenciosa. Y vas delante del Eterno, derramas el corazón y hay una serie de oraciones que tú vas a estar hablando. Y por lo general eso te toma hacerlo media hora. ¿Okay? Siempre ha sido así. A través de los tiempos quizás se ha añadido una que otra oración, pero usualmente lo que te toma es media hora. ¿Recuerdan la escena de Yohanan o Juan, Zacarías, el papá de Juan, el Bautista? Que el ángel se le aparece mientras le está ofreciendo incienso. Cuando él está ofreciendo incienso, él está también haciendo esta oración delante del Todopoderoso. El pueblo que está afuera, o los hombres de la intercesión, los hombres de Israel, los que están apoyando con oraciones a el Cohen mientras está haciendo esta oración, están haciendo la misma oración. Y si están haciendo la misma oración, sabe cuándo termina. Y ellos notaban que ellos ya habían acabado estando afuera y él no salía. Y comenzaron a cuestionar qué está pasando aquí. Pero usualmente es una media hora, unos 30 minutos que te demora hacer esto. Si vas bien rápido la puedes hacer en menos tiempo. Pero si tú quieres darle kavaná, intención del corazón, te va a tomar aproximadamente unos 25 a 30 minutos. Y aquí específicamente te dice que hubo media hora en el cielo. Las puertas del cielo estaban abiertas. Y las puertas abiertas es en alusión a ese espacio de tiempo entre Rosh Hashanah y se cierran cuando acaba el día de Yom Kippur. Así que todo el lenguaje del templo, el lenguaje de las oraciones, está también presente en el libro de Apocalipsis. ¡Wow! O Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ok, hermano. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Puede repetir lo de las puertas abiertas? Ok. Las puertas para comenzar a recibir toda la oración, todos los rezos, toda la misericordia que se está buscando en esos 10 días del juicio. Hay un lenguaje que comienza a decir que se abren esas puertas en Rosh Hashanah y se va a cerrar al final del día de Yom Kippur. Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Aleph o el Alfa y la Omega, el Aleph y el Taf. También esto se recoge en Zacarías. Daniel 7 utiliza un mismo lenguaje y dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hacia el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, honor y reino, para que todas las naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vino con las nubes. Daniel 7 habla de hay una nube de testigos que viene con él. La carta a los Hebreos está volviendo a repasar lo que dice Daniel, que hay una nube de testigos que viene con él. Esa nube de testigos será tema de discusión más adelante, porque es interesante quiénes son los testigos, y creo que hay un verso que yo puse por acá que va conectado con eso, pero ya mismo se los muestro. Quiero primero... Las letras de abajo se conoce como la primera letra, el Aleph, lo que se vierte en el griego como la alfa, y el Taf, que viene siendo la omega. Aleph Taf es la primera letra del llamado abecedario hebreo y la última letra, lo que se le llama el Aleph Bet. Realmente él dijo: yo soy el Aleph y yo soy el Taf. Él nunca dijo: yo soy el alfa y el omega. Eso es las interpretaciones griegas que le ponen el nombre de los abecedarios griegos de ellos. El omega, el alfa es la primera letra de los griegos y la omega es la última de los griegos. Pero él nunca dijo eso en griego. Él dijo: yo soy el Aleph y yo soy el Taf. Yo soy el principio, yo soy el fin.
Entonces, la unión de las dos palabras, Aleph y Tav, se le llama el Et. Y el Et se va a estar posicionando en diferentes lugares estratégicos a través de toda la Biblia. Pero los sabios saben que cuando ven el Et en la gramática, eso está apuntando al Mesías. Ahora, eso nunca es traducido. Aparece ahí, lo ves en hebreo, lo puedes leer en hebreo, pero no lo traduce en otro idioma. Por ejemplo, cuando dice el profeta Zacarías, y mirarán a aquel que traspasaron. Cuando dice mirarán, aparece el Et, el Aleph y el Tav ahí. Este está dejando saber a quién van a estar mirando. ¿Quién es el Mesías? Cuando dice que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, aparece el Et, el Aleph y el Tav, que está dejando saber que Elohim fue el que creó los cielos y la tierra. Así que a través de toda la escritura vas a ver esas dos letras juntitas que te dejan saber quién es el protagonista en ese momento. Pero no es traducido en ningún idioma. Pero esto es una de las riquezas de poder entender poco a poco el hebreo. No, ellos no están de acuerdo, no la ven como que sea algo puro. Entonces, cuando hablamos del alfa y el omega, o el Aleph y el Tav, ¿nos estamos refiriendo al Mesías, o al Padre? Al Mesías. Al Mesías, porque hago esta pregunta. ¿Qué fue lo primero que se hizo en el tiempo, en la creación? ¿Qué fue lo primero que se hizo? Exacto. ¿Con qué el Eterno comienza a crear? Ok. Palabra, cielos y tierra. Okay. Lo primero que el Eterno hace es el tiempo. Es el conteo del tiempo. Eso es lo primero que Él va a hacer. Y en ese conteo del tiempo aparece el Mesías. Todavía ahí no se llama Yeshua. Bueno, Espíritu Santo realmente es el Espíritu del Eterno. Pero es el Ruach Elohim. El Ruach Elohim o el Espíritu del Eterno que se mueve en medio de las aguas. Pregúntese, hermano. Vamos a tratar de hacer un pensamiento como crítico. Si al Eterno nadie lo ha visto. Y dice que nadie lo puede ver. ¿Cómo es que el Espíritu del Eterno va por encima de las aguas moviéndose en el principio de Génesis? Cuando implica de que ahí hay un caos, el caos implica que hay iniquidad y el Eterno no puede estar en la iniquidad. Hay una devastación porque hay un caos. Todo está deforme. Dice en el texto, tohu babohu, todo está deforme. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué está así? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué está así? Y ahí va el Espíritu del Eterno, el Ruach Elohim, moviéndose. ¿Pero quién es ese Ruach Elohim? Cuando dice el mismo rabino Shaul de Tarso, Pablo, que Hashem habita en luz inaccesible. Ese es el mensajero del Eterno. Ese es el Mesías o el portavoz del Eterno antes de utilizar el nombre Yeshua. Yeshua siempre va a ser el nombre de la misión encarnada como el hombre. Antes de que Él se aparezca, no es Yeshua. Él sigue siendo Mesías y portavoz del Eterno, sigue siendo el ángel del Eterno, sigue siendo el general de las huestes celestiales, pero todavía no se le llama Yeshua porque esa misión será para el futuro. El nombre tiene que ver con la misión que Él está ejecutando. Por eso es que en Apocalipsis específicamente dice que cuando venga el Mesías nuevamente viene con un nombre secreto que solamente Hashem sabe. Ya no viene como Yeshua. Ya la misión llamada Yeshua, que significa salvación, culminó. Ahora viene con otra misión, la misma persona, con otra misión, otro rol. Ahora viene con espada. Ahora viene en caballo blanco. Ahora viene con una corona, con el nombre de Hashem, con la autoridad completa del Eterno. Toda rodilla se tiene que doblar, porque Él representa al Eterno. Y cuando Él se aparezca, es como si el Eterno se hubiera aparecido porque viene con toda su autoridad. Toda rodilla se doblará.
Y dice, en ese día Hashem será uno y su nombre será uno. La misma persona ahora con una misión diferente. ¿Me siguieron? El mismo, utilizando diferentes nombres que tienen que ver con las diferentes misiones que él realiza. Siempre la misión, el nombre está relacionado con la misión. Problema que existe hoy en día grandemente, el gran problema que existe en el mesianismo, existe en Hebrew Roots, los movimientos raíces hebreas, y trae caos dentro del judaísmo, es que se dice, no, porque ese es Yeshua. Yeshua todavía no ha nacido de Miriam y lo ubicamos acá. Claro está, sí hablamos de la misma persona, pero esa misión todavía no se ha llevado a cabo. Y máxime si empezamos a decir que todavía que ese es Jesús, ese es Cristo, eso es gravísimo. Dice el texto. Iniquidad, ¿qué provocó ese caos? ¿Qué provocó la iniquidad? No sé. Hay especulaciones, pero no puedo entrar en especulación porque no es concreto. Hay muchas especulaciones. Esta lectura dice así: la tierra estaba sin forma y vacía, la oscuridad cubría la superficie del abismo y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. El aliento de Elohim o el viento de Elohim. Sí. Si me presta, en mi bulto está la Torah. Sí, o sea, esa funciona. Voy a estrenar esta en Bereshit. Había verificado profetas, pero Bereshit no. Y dice en el hebreo, Bereshit bara Elohim et. Ese et es el Aleph y Taf. Pero no lo dice en ninguna versión en español. Está leyendo directamente del hebreo. Dice, Bereshit bara Elohim et. En el comienzo creó Elohim y ahí dice et. Te está definiendo qué Elohim es el que está trabajando en ese momento. Aquí no lo dice. Porque no se puede traducir el hebreo realmente. Para eso necesitamos poco a poco ir aprendiendo y poder leer el texto. Y en el texto vamos a ver la riqueza. Y continúa diciendo, et hashamayim veja aretz. O sea, creó los cielos, o realmente no dice los cielos, dice creó las expansiones que hay allá arriba. Y también hay expansiones acá abajo. Se dice que son 7 niveles para arriba, 7 niveles para abajo. Pero acá vierten como creó cielos, creó tierra. ¿Puede enseñar el Bueno, eso se puede trabajar, claro. Y increíble es que luego, cuando nace Caín, nace Abel, que se mueven de diferentes lugares, que ahí dice, se movieron por la tierra, pero cada lugar que se mueve tiene un nombre diferente en hebreo, que no es traducido al castellano, ni al inglés, ni nada. Los cielos y la tierra, no las aguas. Pero las aguas también tienen 2 niveles diferentes. Hay unas arriba y unas abajo. Ok, continuamos. Entonces, el et, cuando usted ve el posesionado, el et, está hablando del Mesías. El Ribi Yeshua ahora hablando de Yom Kippur. También habla de Rosh Hashanah. Vamos primero con Matillahu, Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día del juicio, ¿qué día fue ese? Rosh Hashanah. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 11:24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Está hablando de Rosh Hashanah. ¿Se da el castigo en Rosh Hashanah o se da en Yom Kippur?
usualmente pasa algo en Rosh Hashanah, pero en Yom Kippur es que se cierra ya definitivamente qué acontecerá con el país que sea. ¿Puedo utilizar el micrófono? Es así como está diciéndolo, pero necesito el micrófono. Lo que usted está tratando de decirnos es que ahorita es como Rosh Hashanah, es como que el principio de los días de corte, Yom Kippur, los últimos días donde se va a dar el veredicto. Correcto. Y lo final ya. Correcto. El profeta Yeshayahu o Isaías 18:3, en el tono de Rosh Hashanah. Vosotros, todos los habitantes del mundo y los moradores de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es tan importante escuchar el sonido del shofar? Cuando cuando se va a tocar el shofar, ustedes ven que hay una bendición del shofar. Y si no lo sabían, sí se hace una bendición para sonar el shofar. Y la bendición del shofar dice que tú nos ordenaste a escuchar el sonido del shofar. No dice que tú ordenaste a tocar el shofar. Que tú me ordenaste a escuchar. ¿Por qué hay que escuchar el sonido del shofar? Para ir familiarizándose con ese sonido que vamos a escuchar. Si te das cuenta, Isaías está hablando de Rosh Hashanah, pero te da dos audiencias diferentes. Los habitantes del mundo y los moradores de la tierra. ¿Cuál es la diferencia del uno y del otro? ¿Tierra de Jerusalén? No, ahora está hablando de todo el planeta. Así es, como dijo el pastor. Así es, muy bien. Ay, no, hombre. La primera que acierto y no salí vivo. Habitantes de la tierra son los que están vivos. Y los habitantes del mundo son los que están vivos y los moradores de la tierra son los que están muertos. Pero van a escuchar el toque del shofar. Porque ahí está hablando de los justos de Israel. Esa es la resurrección. Esa es la resurrección. Esas son las primicias. Esas son las primicias. Pero ¿cuándo fue eso? Baruch Hashem, en Rosh Hashanah. Ahí fueron los que estaban inscritos en el libro de los justos. Se inscriba en el libro de la vida, ¿no? Así es. Ok. Al final de Yom Kippur, Baruch Hashem, están haciendo la asignación, eso es muy bueno. En Yom Kippur, bueno, realmente antes de que llegue Yom Kippur, se está diciendo que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Eso es cuando se está aproximando ya Rosh Hashanah. Que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y ese es como el saludo que tú le das siempre o la finalización. Que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Cuando pasa a Rosh Hashanah, cambias y comienzas a decir que tu nombre sea sellado en el libro de la vida. Ya es diferente. No puedes salir No de ahí. puedes salir ni a la derecha ni a la izquierda. Es así. Ahora, esto va a ser como un tipo de granada que voy a lanzar. Pero vamos a estudiar eso más adelante. Si en Rosh Hashanah es la resurrección de los que han creído en el Mesías, pero son contados como los justos. ¿De quién estará hablando nuestro Santo Maestro Yeshua en Mateo 24? Cuando dice que enviará a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra a reunir a los escogidos al sonar la gran trompeta. Sí, está hablando del pueblo de Israel, pero hay una diferencia. Porque primero estamos hablando de la última trompeta que se suena en Rosh Hashanah
Y Mashiach está hablando de la gran trompeta que se suena en Yom Kippur. Eso es para que mediten, pero para que a la vez le dé ánimo, le dé fuerza de que realmente, hermano, hay que vivir todos los días buscando hacer lo mejor que nosotros podamos en todos los aspectos. Porque queremos hacer de ese bonche, de ese grupo de personas. De Rosh Hashanah. Esto lo leí. Vamos. Seguimos. Bueno, esto no. Son las 9 de la noche ya. 9 de la noche ya. Bueno, hay que preguntarle al pastor. No, dijeron, van a preguntarle, pastor, no está bien. No me presionen. Está bien. Está bien. Sí, hermano. Ok. El pastor dijo que sí. Bien. En el Talmud de Babilonia, en el tratado Sukkah 52a, dice, nuestros rabinos enseñaron que el santo, bendito sea, dirán del Mesías, el hijo de David. Esperemos se revele pronto a sí mismo en nuestros días. Pregúntame y yo te daré, como está dicho, yo te diré los secretos. Este día yo te engendré, pídeme y yo te daré las naciones por heredad. Salmo 2, 7 al 8. Pero cuando vea que el hijo de Yosef es traspasado, le dirá a él, Señor del universo, te pido solo el don de la vida. Como la vida, él responderá, tu padre David ya profetizó lo concerniente a ti. Como está dicho, él demandó tu vida, tú se la diste, incluso largura de días para siempre, por siempre jamás. Bien, ¿quién es el hijo de Yosef? ¿Quién es el hijo de David? Son temas que ustedes van a estar bien familiarizados con ellos, pero es necesario que los puedan definir. ¿Yeshua es hijo de quién? ¿De Yosef? Muy bien. Mashiach ben Yosef, Mesías hijo de José, que sufre como José, que pasa las situaciones más terribles como José en Egipto. Y tanto como José fue de la noche a la mañana llevado al poder, segundo al mando, se convierte en una tipología de Mashiach ben David. Y esto está en el Talmud, ¿verdad? Esto es Talmud, tratado. Y el pueblo judío lee eso, estudia eso. Algunos, no todos. Pero es importante poder relacionarse con esto porque el rabino Shaul Pablo, con todos estos comentarios, era que él podía enseñar acerca de quién era el Mesías, de su misión. Por eso lo entendía bien. Sí, no había conflicto. A él lo dejaban hablar en la sinagoga sin problema, porque estaba hablando de un tema judío. Sí. Que el Mesías muriera, que sufriera, era un tema judío. Y lo estamos viendo la evidencia aquí en el Talmud, tratado Sukkah 52a. El problema fue que todo esto después cambió. Amén. Ok, Baruch Hashem. Después me cuentan cuál es. Bien. Bien, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Okay. Ahora sí vamos a entrar en lo que es Yom Kippur. Ya el tema de Rosh Hashanah, ustedes lo han comprendido bastante bien. Vamos a hablar ahora del último día de ese juicio que empezó 10 días antes en Yom Kippur. En Rosh Hashanah, perdón. Es la responsabilidad del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, realizar toda la tarea del día de Kippur. Él trae la ofrenda, hace confesiones, envía el cabrito para Azazel. Eso lo van a ver una otra vez, el cabrito para Azazel. ¿Quién era Azazel? Bueno, Azazel aparentemente estaba en el desierto, porque el cabrito era lanzado hacia al desierto. El cabrito hacía una oración de confesión donde simbolizaba todas las impurezas del pueblo, todas las transgresiones que había hecho Israel ese año, las depositaban en ese cabrito, y el cabrito lo llevaba a una persona por todo un gran camino sacándolo fuera de la ciudad. Habían personas que se apostaban al lado del camino y iban haciéndole como que, ¡shu, shu, vete!
no te queremos aquí, que se vaya toda la inmundicia de Israel. Pero iba hacia el desierto y ya adentrado en el desierto era despeñado. La persona lo agarraba, quizás de aquí el Shabbat puedo tener algunos dibujos de cómo se veía eso, o cómo se cree que se veía, y el cabrito se despeñaba y se destrozaba en la caída. Ahí ellos entendían de que todo salió aparentemente bien, aunque habían milagros que ocurrían dentro del templo que le dejaba saber al pueblo si el Eterno había aprobado o no todo ese servicio que habían hecho ellos. El Talmud registra que ellos colocaban un pedacito de cordón color rojo en la puerta del templo. Ustedes saben que la puerta era inmensa de grande. Y ellos estaban notando siempre si ese cordón rojo cambiaba a blanco. Porque está verificado de que si el Eterno aceptaba de manera positiva todas estas ofrendas, ese cordoncito iba a cambiar de color a blanco. Se iba a emblanquecer, o sea, como que las personas ya estaban purificadas, que todo Israel. Y Yom Kippur se trata de que todo Israel viene delante del Eterno enviando un representante que viene siendo el Cohen Gadol. Es colectivo, ya no es individual aquí. Ahora depende de cómo el Cohen Gadol, como el sumo sacerdote, haga el trabajo. Por eso el sumo sacerdote tenía que estar, practica. Varios días antes de que llegara ese momento, a él lo secuestraban y lo llevaban a un cuarto especial y allí estaban constantemente velando de que él supiera qué iba a hacer y le iban repasando, debes hacer esto y preguntas. Tenían una persona que estaba lista por si acaso él se descualificaba o él se moría para que tomara esa posición. Incluso le tenían hasta una esposa stand-by, como pendiente. Por si acaso, antes que llegara Yom Kippur, se moría la esposa de él, tenía que rápido casarse. Porque es un requisito estar casado para esa posición. Así era que se llevaba todas estas cosas. Y constantemente estaban, no te duermas, el día antes no te puedes dormir, para mantenerte siempre alerta y que él, si se durmiera y desgraciadamente le pasaba una descarga seminal, se descalificaba y no podía ir a efectuar eso, el trabajo, así que no lo dejaban dormir. Estarían siempre ahí al día. Bien, Azazel, vamos a ver un poco de Azazel y con esto vamos a terminar. ¿Quién era Azazel? Ustedes recuerdan que yo mencioné unos escritos de una literatura apocalíptica que comprende 200 años antes de la era común y 200 años después de la era común. El pensamiento apocalíptico del pueblo judío. Surgen 3 libros llamados los libros de Enoc, que no significa que Enoc, el que aparece, creo que era séptimo desde Adán, no es ese Enoc, pero agarraban nombres importantes para que lo que ellos estaban escribiendo surtiera un efecto como que wow, Enoc. Y el libro, que es bien interesante, encierra muchos puntos mesiánicos, encierra misterios de ciertas rebeliones que se dieron antes del diluvio, antes del famoso diluvio de Noé. Este libro fue tan impactante que hasta Yehudá, el que escribe la carta, no estoy seguro si era hermano de Yeshua, famoso Judas que escribe, tiene un verso que solamente lo vas a encontrar en el libro de Enoc. Y esto te deja saber que ellos creían que esto era así. No estoy diciendo que ese fue Enoc. Y tengo que corregir porque yo por muchos años yo creía que ese había sido Enoc. Pero no era Enoc. Era una persona simplemente escribiendo bajo el nombre de Enoc. Pues se dice que de los ángeles vigilantes que estaban a cargo del planeta Tierra en la antigüedad, 200 de estos ángeles se rebelaron. Los jefes de estos ángeles descendieron a la cima del monte Hermón y entre ellos había un ángel que era uno de los jefes llamado Azazel, que fue el que le enseñó a la humanidad a forjar armas
le reveló muchos secretos del cielo y se le castigó. Supuestamente el arcángel Rafael lo encadenó en una prisión de oscuridad en el desierto de Israel, de Dudaim, creo que dice el texto, no recuerdo, y de ahí es que se lleva este cabrito, como quien dice, de allá viene el mal, te regresamos todo el mal que tú traíste. Esa es la creencia que había. Por eso se le dice Azazel. Y es algo interesante que todos los ángeles que se revelan, o la mayoría de ellos, tienen el nombre del Eterno en sus nombres. Así que, hermano, ustedes tienen mucha asignación, mucho que leer. Pero cuando lean todos estos libros, que son los libros del epígrafe, de libros que te relatan esta historia fantástica, apocalíptica, recuerde que lo que se quiere transmitir es el pensamiento judío de aquel momento y cómo ellos percibían todo esto. Hay muchas fantasías, quizás hay cosas que sean reales, pero lo que se esconde, lo que es lo medular aquí es lo que ellos pensaban. Así que estamos en el tema de Yom Kippur, el día del cierre del juicio, pero no podemos estudiar Yom Kippur si no comenzamos a definir qué es el juicio, cuándo viene. Y es el tiempo de la resurrección de los muertos y el tiempo que viene el levantamiento de los sadiquín. Ahora sí vienen las dudas y las preguntas por ahí. Hasta aquí vamos a dejar el tema y el resto, que nos queda todavía bastante, va a ser para el próximo Shabbat, con el favor del Eterno. Amén. Hermana, uy. Ay, sorry, hermano. No, ya salimos del libro. El libro, el micrófono, por favor. Ese se lo voy a contestar más adelante, porque tendría que tocar otros temas, pero es interesante. Ese libro de Enoch es donde habla que los ángeles empiezan a gobernar creo que al pueblo y les empiezan a enseñar, pero también hay algo que ellos se ponen en contra de Dios, ¿verdad? Y empiezan a faltar, creo que las mujeres. El primer libro de Enoch habla de que ellos se enamoraron de las mujeres humanas y tomaron un juramento bajo maldición de materializarse con cuerpos de hombres y agarrar o tomar mujeres, casarse con ellas. Ellos le revelaron, cada uno de ellos reveló diferentes secretos, según dice este libro, y eso produjo caos en la tierra. Luego ellas tuvieron hijos de estos ángeles que fueron llamados los Nefilim. Los Nefilim viene de la palabra Nefar, que es el caído. Se llama, le dicen los Anakins. Ese es el mismo libro que usted está diciendo ahorita, el libro de Enoch. Correcto. Sí. Okay. Y estas personas crearon desastres en el planeta. Según el texto, ellos se volvieron caníbales. Ellos eran gigantes. Otros tenían superpoderes. Eran como un tipo de semidioses, si lo vamos a comparar con la mitología griega. Y es interesante que la mitología griega pudiera estar agarrando conceptos antiguos de esta cultura prediluviana y otras culturas también, y asimismo también la cultura de los egipcios, porque vemos que las deidades de los egipcios eran grandes. Así que hay como que muchas medias verdades detrás de todo esto. Es ahí donde viene el gigante Goliat. Yo más o menos sé de ese libro porque lo compré y lo empecé a leer. Se me hizo muy interesante, de los nefelines. Sí. Y yo en mí decía, ¿será cierto o no? Pero ese libro está bien interesante. Ok. Hay algo que se llama el Targum. El Targum es la versión de la Tanaj en arameo. Hubo un problema que se dio en el primer siglo y era que muchas personas de Israel habían perdido el hebreo y hablaban más arameo. En la sinagoga, cuando se leía la Torah en hebreo, inmediatamente se levantaba una persona que era un sabio
que se había aprendido esa porción que se estaba leyendo en arameo y él la recitaba de memoria. En la porción de Bereshit 8, que es la parashá de Noé, el Targum de Jonathan Ben Uziel, que es contemporáneo con Pablo, habla que por causa de Azazel y Semyasa vino el diluvio. Eso no lo dice en ningún otro lado, sino Enoc. Y aparentemente, pues, ellos introdujeron este concepto que responde a una tradición oral y la estaban presentando como si fuera algo cierto, algo que ocurrió. Hoy en día nosotros no tenemos pruebas tangibles para decir que eso es así, pero esa era la creencia en aquel momento. ¿Pasó o no pasó? No sé. No sé, hay una tradición que corre oral que te da a entender que es probable, pero no podemos decir a ciencia cierta que sí. De ahí se ha sacado mucha tergiversación para otras cosas. Pero de que algo ocurrió, algo ocurrió. La hermana tenía una pregunta. Micrófono, por favor. Acerca de el tiempo y medio tiempo, eso se refiere el tiempo de la gran tribulación. Correcto. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Hay muchos textos que te apuntan qué va a ocurrir antes de que llegue ese momento. ¿Qué pasa con Israel? Pero eso va a ser tema para otro momento. Son que 7 años. Son 7 años en total. En total. Se cree que son 7 años en total. Ahora, la diferencia grande en la escatología judía versus la cristiana es que la cristiana explica que los 7 años son antes de que llegue el nuevo milenio o el sexto milenio de la creación. Y la escatología judía te dice que son los primeros 7 años ya dentro del nuevo milenio. Hay una diferencia grande. No, eso está para nada. Pero el Apocalipsis es un libro que te habla de Pesaj, te habla del día del juicio de Rosh Hashanah. Pero si una persona con pensamientos objetivos se pone a leerlo, se va a dar cuenta de que eso es bien judío, todo lo que está leyendo ahí. Era judío, fue escrito por Juan, judío. O no sé si ese Juan era levita. Así que eso responde al pensamiento judío. Algo que nosotros tenemos que tener en claro es que ese libro, llamado Nuevo Testamento por el cristianismo, era un libro judío. Que hablaba de un Mesías judío. Un entorno judío. Hebreas. Del Eterno. Sí. O sea, y no tenían que mencionarlas porque ya sabían a lo que se estaban refiriendo. Correcto. Es un libro que pertenece a Israel. No es un libro cristiano. Eso vino mucho tiempo después. El cristianismo no existía ahí. El cristianismo va a venir con Roma mucho más en el futuro. Lo que se le ha dicho la iglesia primitiva es un anacronismo. Porque no había el concepto de iglesia que se entiende. Eran sectas judías, nazarenas, seguían observando lo mismo que el que no creía en Yeshua, iban a la misma sinagoga, diferencia era que unos reconocían que Yeshua era el Mesías y el otro no. Hubo un divorcio oficialmente después del año 135 aproximadamente, que es la tercera guerra de los judíos contra Roma, donde se declaró a un general judío llamado Bar Kokhba como que ese era el Mesías. Lo declaró un rabino bien famoso. Eso es en el siglo II de la era común. Cuando lo declaró como Mesías, porque él había ya ganado varias batallas, el grupo que creía en Yeshua, los nazarenos originarios, dijeron, ese no es el Mesías, nosotros no vamos a pelear con él. Rompieron entonces relación y al judío que no creía en Yeshua llamó traidor a los nazarenos. Y ahí es donde viene oficialmente ese divorcio. Luego que viene la masacre con todo lo que ocurrió ahí, porque al general Bar Kokhba lo mataron. Después mataron al rabino que lo declaró como rabino.
se reformó el fariseísmo, se le cambió el nombre a judaísmo, y en esa reforma lo hicieron para que no se pareciera en nada a lo que creían los nazarenos. Pero ya eso es en el siglo II, que históricamente se puede probar, y ahí todavía no habían cristianos. Baruch Hashem, hermana. Yo tengo una pregunta y es acerca del alfa y el omega, Ok. o del Aleph Tav. La última pregunta. Apocalipsis 1.8 lo llama a yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Cuando dice el Señor se está refiriendo a Yeshua. A Yeshua. Y después dice, y el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ok. Él representa a Hashem. Siempre el Mesías representa a Hashem. Llega el Mesías, técnicamente hablando, jurídicamente hablando, él tiene una autoridad delegada y dice, es como si fuera Hashem. Porque, Si fuera el Todopoderoso. porque Hashem le dio la autoridad. Ahora bien, él es el principio y el fin. Dice ahí, ¿verdad? Te está definiendo tiempo. Hashem no tiene tiempo. Hashem está fuera del tiempo. Pero el que te está hablando ahí tiene un tiempo. Él es el principio y es el fin. Esto es cantidad de tiempo. Por eso Mashiach fue lo primero que sale, que emana del Padre para crear tiempo. Pero Hashem no tiene tiempo. Él no se puede medir. En hebreo se le dice, Él es el Ein Sof, el que tú no puedes medir y que no tiene límites. Cuando se dice que Él es el todo, bueno, no dice que Él, dice el Todopoderoso. El Shaddai. Se está refiriendo a que viene en representación del Siempre viene en Todopoderoso. representación, correcto. Y eso No era, es que Él sea, no es que Él es el Todopoderoso. Y eso es algo que la audiencia en el primer siglo lo entendía. Lo entendía. Siempre cuando Él hizo el milagro del paralítico, que todo el mundo quedó en shock cómo se había sanado, dice, y ese día entendieron que había un profeta del Eterno que había visitado el pueblo y alabaron a Hashem. No dice que alabaron a Yeshua. Sí. Y así hay muchos puntos, pero el Mesías siempre va a representar al Eterno. Al Mesías se le dice el príncipe, porque el rey realmente es el Padre. Al Mesías se le prometió la tierra, no el universo. El universo es de Hashem. Y la tierra va a ser del Mesías solamente por 1000 años. Luego, como dice el mismo Rabino Shaul, todo, incluyendo el Mesías, se va a volver a someter al Padre, como era en el principio. Creo que es segunda de Timoteo, si no me equivoco. Luego lo busco, pero ahí le está explicando eso. Dice, al que nadie lo ha visto y habita en luz inaccesible. Bueno, hermanos, con el favor del Eterno, será hasta el próximo Shabbat. A las 5 de la tarde, por este mismo canal. Y si no tiene alguna congregación y está en el área de Florida Central, quiere venir a aprender Torah, las puertas están abiertas. Tiene una congregación sumamente amorosa, una congregación que está con los brazos abiertos, una congregación que cocina exquisito. Shalom.